Ahora, Atilio, ya para ir redondeando, no puedo no preguntarte por Venezuela, un país que tú, bueno, además de amar, conoces de forma milimétrica y hace poco estuviste aquí. Entonces me gustaría que conversáramos de dos aristas. Primero, es muy importante para nosotros los venezolanos y los latinoamericanos, el 80% del público desde donde sea es latinoamericano, está fuera de Venezuela. ¿Cómo encontraste al país? Y segunda pregunta, claro está, a 10 años de la partida física del comandante Chávez. Pero primero quisiera saber tus apreciaciones y tu análisis sobre esta Venezuela actual, que es muy compleja, ¿no? Logramos salir del chantaje de las sanciones que nos siguen pesando, que siguen limitando todo, pero las cosas, no me voy a adelantar, te doy la palabra. Mira, la verdad, encontré a Venezuela. Discúlpame, a un año de las elecciones presidenciales, nada más y nada menos que en Venezuela. Claro. Bueno, a ver, encontré a Venezuela mucho mejor de lo que me esperaba, ¿no es cierto? Es una Venezuela diferente a la que yo conocía, es una Venezuela en donde el sector privado ha adquirido una importancia mayor, ha habido una especie de reequilibramiento. Antes era un sector que tenía una gravitación marginal, hoy en día no. Encontré un país que hizo un cambio importante, todavía no está terminado, pero muy significativo en su matriz productiva, lo cual, viste, es un tema que siempre se habla, acusan a Evo, a Correa, que no cambiaron la matriz productiva. En Venezuela ha habido un cambio muy significativo, no está terminado todavía, pero por ejemplo, doy un dato muy concreto. Venezuela antes era un país que tenía una dependencia muy significativa en la importación de alimentos para la canasta básica alimenticia de esa población. Hoy en día, una parte muy significativa de lo que se consume como alimentación en Venezuela es producido por la agricultura venezolana. Y esto es un dato, a mi juicio, muy significativo, porque Venezuela antes era un país que tenía petróleo y compraba todo lo demás, ¿verdad? Bueno, ahora eso ya, digamos, evidentemente ha habido un cambio, ha habido un proceso de cooperativización agraria, ha habido una mejora en los cultivos, en los rendimientos, etcétera, y eso se nota, digamos. Venezuela es un país que tiene, en este momento te diría, una abundancia de recursos alimenticios que yo creo que antes no tenía, sobre todo producidos dentro del país. Y en segundo lugar, me parece muy significativo el hecho de que, bueno, han logrado resistir a pie firme un bloqueo salvaje. Hay muchas cosas que no funcionan bien, pero no funcionan bien porque no te llegan los insumos elementales para que la cosa funcione bien. Yo ponía en mi cuenta de Twitter ayer el dato del Hospital Cardiológico Infantil de Venezuela, que es un hospital modelo extraordinario, inaugurado por Chávez en el año 2006, un hospital que atendía promedio a unos 1.000 pacientes infantiles de Venezuela y de toda América Latina para hacer operaciones de alta complejidad en el corazón. Bueno, de ese promedio de 1.000 que tenían hasta el año 2015, cuando viene toda esta ofensiva criminal de Obama, declarando a Venezuela una amenaza inusual y excepcional a los intereses y a la seguridad nacional de los Estados Unidos. De esos 1.000, en este momento pudieron operar a 160 niños el año pasado. Es decir, que la política del bloqueo de Estados Unidos condenó a muerte a más de 800 hijos que no pudieron obtener la atención médica que daba 60. Entonces, ese problema sigue siendo un problema grave, ¿verdad?, que afecta el sistema de transporte, que afecta ciertas ramas de la producción industrial, pero lo que uno ve, digamos, es que la vida cotidiana en Caracas prácticamente está ahora igual a lo que era antes del bloqueo. Es notable otra vez las bancas de los automóviles, ¿verdad? Si hay automóviles hay gente que puede tenerlo y que puede pagar la gasolina y que paga los repuestos, se nota mucho los negocios con mucha gente y por supuesto hay un sector que es el que está sufriendo más, que es el sector de los empleados públicos, que es un fenómeno que tiene que ver, ¿verdad?, con el hecho de que el Estado venezolano hoy percibe aproximadamente la 10ª parte,
noten bien ustedes que están mirando el programa, percibe aproximadamente la 10ª parte de lo que percibía antes del bloqueo por concepto de exportaciones de petróleo. O sea, un Estado que antes percibía aproximadamente 4.500 millones de dólares por mes, producto de las exportaciones, y ahora percibe 500 millones, 550. Entonces hay evidentemente una reducción del gasto, el salario de los trabajadores del Estado está muy reducido, incluso profesores universitarios, etcétera, pero hay compensaciones extrasalariales. Me dicen que la caja, ¿cómo se llama? La caja CLAP, la caja CLAP, que viene con una dotación de alimentos bastante generosa, permite de alguna manera que la gente capee el temporal. Se espera que si el bloqueo de alguna manera se relaja y Venezuela pueda exportar otra vez, empezar a exportar en los volúmenes tradicionales, el Estado venezolano va a tener mucho más recursos y con eso va a poder mejorar la situación de ese sector, ¿verdad? Que es el sector de empleados públicos que están enojados con el gobierno, y esa es una preocupación mía muy grande, porque como vos decís, hay elecciones a un año plazo, ¿verdad? Y va a haber que trabajar mucho. Laiguana.tv, la verdad hecha tendencia.